Mis amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 27 de agosto del 2022. Es el último sábado del mes de agosto y al Señor le damos gloria por permitirnos concluir un mes más en la fidelidad de nuestro Señor. En esta semana, platicaba con mis hermanos, en esta semana cumplimos un año de Ministerios Voz que Clama y podemos decir a Dios la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Hoy sí, mira, Lalo, desayunaron, comieron y ahorita van a tocar, y ahorita van a cenar. O sea, se nota el chocomil, ¿verdad? Un año de su fidelidad, un año de su misericordia, un año que hemos estado comprometidos con su palabra. ¿Puede decir amén? Amén. Y pues bueno, estamos muy agradecidos para los que estamos aquí reunidos, pues hemos tenido un tiempo extraordinario en alabanza, en adoración, y ahorita vamos a ir a lo más importante, que es la palabra de nuestro Señor. Acompáñame por favor al texto de Efesios capítulo 5, versículo 17. Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Abrimos un poquito este tema. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 17, y en lo que tú lo buscas, pues vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que están donde quiera que nos estén escuchando, ¿verdad? Pues sean ustedes bienvenidos. Cada semana, pues nuevamente les recordamos, pues toda la currícula que nosotros tenemos. Usted puede escuchar el plan de lectura McChain todos los días, de lunes a domingo. A veces temprano, a veces tarde, porque qué te digo, a veces ando en otros lados y la señal no me ayuda mucho. Pero Y a veces dos. Y a veces hasta les toca 2 tandas, ¿verdad? Pero pues bueno, gracias a Dios podemos estar en su palabra. El plan de lectura McChain, le recuerdo, pues es a través del cual usted puede leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los Salmos una vez al año. Es extraordinario. Y pues yo espero que usted también nos esté acompañando en esto. Fundamentos de la Fe, usted lo puede escuchar los viernes a las 7:30. Ayer porque, hijo, se me hizo tarde. Y hoy pues estamos a las 6:30 y cachito, ¿verdad? Y aquí estamos pues en torno a la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos compartiendo la palabra en la iglesia Jesús el Buen Pastor, acerca del poder y la autoridad de las Escrituras. Y mañana estaremos también con nuestros hermanos también de otra congregación. Y pues les pido su apoyo en oración porque vamos a estar pues también en un tema muy importante para nuestra vida espiritual. También recordarle que la página de Ministerios Voz que Clama ya está disponible. Usted puede ver nuestros videos. Puede ver también la librería de Ministerios Voz que Clama y también los audios que usted puede escuchar en Spotify y en SoundCloud, audiolibros, justificación y regeneración, en manos de la gracia, hábitos de gracia, ¿cuál otro? Échame la mano. La oración que revoluciona el mundo, ¿verdad? También, y tenemos ahí también parte de los sermones de avivamiento del Dr. Martin Lloyd-Jones, que también tenemos que retomar, y empezamos, ¿verdad? También ahí tenemos una partecita de los salmos, el himnario de Jesús, que es algo que tenemos ahí también todavía en el tintero, ¿verdad? No me regañe, pendiente, ¿verdad? No abandonado, pendiente, ¿verdad? Hay una anécdota, ahorita que están con los temas de las cosas pendientes. Cuando Juan Calvino, el reformador de Ginebra, usted creería que Calvino lo querían mucho en su congregación ahí en Ginebra, y fíjese que no. La verdad es que Calvino tuvo varias broncas con sus feligreses, de muchos tipos, de orden, de disciplina. Eso casi no pasa, ¿verdad? En todos lados pasa, o sea, no es una cuestión ajena, ¿no? Los cristianos todavía pecan, ¿no? Y a Calvino lo corrieron de la iglesia de Ginebra y anduvo exiliado un ratito. Y después le pidieron a Calvino, porque pues, era un relajo, le pidieron a Calvino que regresara nuevamente a la congregación de Ginebra. Pero lo curioso de todo esto, por eso lo estoy ahorita tomando, por esto que tenemos pendiente, Calvino cuando se fue, él tenía un sistema de predicación expositivo versículo por versículo. Dicen que la erudición de Juan Calvino era tan grande que él predicaba con la Biblia en griego. Él predicaba directamente con la Biblia abierta del griego, del texto griego, él predicaba el Señor.
capítulo por capítulo. Y te estoy hablando de que cuando él terminó, el último domingo que él predicó, se quedó en un determinado texto y determinado versículo. No me pregunte cuál es, porque la verdad no me acuerdo. Hasta ahí llega mi conocimiento de ese chisme. Pero lo que sí sé, y lo que cuenta la historia de la iglesia, es que cuando él regresó nuevamente a la congregación de Ginebra, ¿sabes qué predicó? El capítulo, en el capítulo en el que se quedó, en el versículo siguiente. Eso es retomar cosas pendientes, ¿verdad? Él tenía muy claro lo que es predicar todo el consejo de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y pues bueno, pues vamos a retomar Dios mediante ese asunto de los salmos, ¿verdad? Que no, déjame decirte que es una chamba, ¿eh? Uno pensaría que los salmos, al ser poesías y al ser cantos, pues, ay, está papá, ¿no? No te creas, hay un océano de teología y de doctrina bíblica ahí para todo el pueblo de Dios, oraciones maravillosas. Así que pues bueno, apóyenme en oración, ¿verdad? Porque yo estoy orando, estoy esperando en el Señor de que el Señor, como dice el texto de Mateo 10, rogad pues que el Señor llame obreros a su mies. ¿Verdad? Muy bien. Pues bueno, después de una que otra anécdota e indirecta, vamos al texto bíblico, ¿les parece? Efesios capítulo 5, versículo 17, está ahí conmigo, dice así el texto, lo vamos a leer juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos nuevamente, Señor, ir a tu palabra. Tu palabra que está abierta para nosotros, que podemos leerla con libertad, leerla en nuestro idioma, que no tenemos que escondernos o esconder tu palabra para poder leer en ella. Señor, gracias porque vivimos en un contexto social y en una nación en la que podemos congregarnos con libertad. Podemos leer tu palabra con libertad. Gracias porque cuando tu pueblo se reúne para estudiar la palabra, tú hablas con poder a tu iglesia, a tu pueblo. Que hoy, Señor, mi voz solamente sea un préstamo, Señor, pero en realidad tu voz sea la que hable a través de las Escrituras. Ahí está tu voz y hoy queremos escucharla. Señor, rogamos que seas con mis hermanos aquí presentes, con mis hermanos ausentes, con mis hermanos que ven, que comparten, que reproducen esta transmisión. Rogamos que solamente tú seas visto, oído y reconocido. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Eso es lo que buscamos, conocer tu voluntad en Jesucristo. Y como pueblo podemos decir, amén. Amén. Una nota muy interesante que usted debe de conocer de las cartas paulinas es que Pablo, cuando escribe las cartas, sus 13 cartas paulinas, va a notar, por favor, que la primera mitad de sus cartas es de contenido doctrinal y la segunda mitad es de contenido práctico. ¿Por qué le digo esto? Para que usted se ponga a leer su Biblia, evidentemente. Pero sobre todo se lo digo ¿por qué? Porque lo que estamos leyendo aquí nosotros hoy, de la carta de Pablo a los Efesios, entraría en lo que es la segunda mitad. La segunda mitad de la carta a los Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Efesios, Lalo? 5. ¿Are you sure? 6. 6. Porque el capítulo 6 es el que nos habla acerca de la armadura de Dios. ¿Sale? Ahí, una revisada no está de más. Plan de lectura, Maxine, todos los días. Muy bien. Todavía no llegamos a Efesios de segunda vuelta, pero ahí vamos. Y en esta parte práctica, Pablo ha venido hablándonos de nuestra posición en Cristo, de que Él nos ha sentado en lugares espirituales con Cristo. Amén. Amén. Pero ahora Pablo nos va a enfocar en, ya que estamos en esta posición de bendición, ya que ha sido derribada la barrera, el muro de enemistad, lo que nos separaba de una relación con Dios, ahora ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Y él habla acerca de las labores en la iglesia, habla de la unidad de la iglesia,
y habla sobre todo de la vida social. El capítulo 5 nos va a hablar de la sujeción entre de hombre y mujer, de la relación que deben de tener de servicio mutuo, de la relación de los hijos con los padres, pero también Pablo nos va a hablar acerca de este punto muy importante y nos va a decir, no seamos insensatos, es decir, carentes de un juicio prudente, de una madurez, carentes de sabiduría. No seas insensato. La semana pasada, ¿te acuerdas que estuvimos viendo los dos cimientos? El Señor concluyó el Sermón del Monte diciéndonos que había dos hombres. Uno era ¿qué? Prudente. Y el otro era ¿qué? Insensato. Y el Señor lo tipifica como insensato porque él edifica su casa sobre la arena. Pablo aquí está diciendo, no seáis insensatos. No edifiques tu casa sobre la arena, no edifiques tu vida, tus proyectos sobre la arena, edifícalos sobre la roca como el hombre prudente. Porque a ambos, tanto el prudente como el insensato, les tocó lluvia, les tocó vientos. Al cristiano y al no creyente también les va en feria. Ciertamente, sí. Todos tenemos dificultades, pero el punto es, ¿dónde están tus cimientos? ¿Dónde están tus cimientos? Es por eso que yo siempre lo he dicho y lo seguiré creyendo firmemente. Amamos cantar, ¿verdad? Nos gusta la música, alabar, pero eso nos va a ayudar, pero al final, o los juegos, o las dinámicas, o los congresos, o esas cosas que hoy en las que se entretiene la iglesia, ¿qué crees? Están muy bonitas, están muy padres, pero ¿qué crees? Es edificar sobre la arena. ¿Por qué? Porque cuando vengan las tormentas, cuando vengan las enfermedades, cuando venga la soledad, ¿qué crees? El congreso, el jueguito, el chistecito y todas esas cosas muy entretenidas no te sostienen. Lo único que te sostiene es la palabra y lo único que te sostiene es Cristo. Amén. Por eso necesitas tener fundamentos firmes. Si tú no quieres que tu vida se vaya a la ruina, no quieres pagar ese alto precio, necesitas poner cimientos firmes. Ya no pongas palitos de paleta. Pon tu vida sobre la roca que es Cristo. Y aquí Pablo nos está diciendo, no seamos insensatos. Sino, ¿qué dice? Entendidos. Ahora, nota por favor que el entendimiento no tiene que ver con ser una persona extremadamente culta o un doctorado en teología, sino tiene que ver con que tú hayas experimentado y entendido la voluntad del Señor. Y me encanta porque aquí dice, no seáis insensatos, sino, está estableciendo un contraste, entendidos, que puedas comprender cuál sea la voluntad del Señor. Y déjame decirte que el capítulo 13, con el que amén, terminamos fundamentos de la fe. Vamos a estar estudiando la voluntad de Dios y su dirección. Y yo sé que tú y yo nos hemos preguntado, no una, varias veces, Señor, ¿para dónde? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Para dónde debo ir? ¿Debo ir? ¿Debo no ir? ¿Debo decir? ¿No debo decir? ¿Qué debo hacer? Y aquí déjame decirte que este asunto de la voluntad de Dios se ha convertido casi como en un tema cósmico, de adivinación. Algunos creyentes piensan que así debe de ser la voluntad del Señor, que así se conoce la voluntad del Señor. Es que estamos buscando, ¿no? Les pone un ejemplo, ¿no? Las parejas que dicen, es que estamos buscando la voluntad del Señor. Ah, ¿y qué estás esperando? Que venga el ángel Gabriel y te diga, sí, cásate con él. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La voluntad del Señor, aquí está. Pero tú no la vas a conocer, sino ¿qué? Si no la lees, si no la conoces, si no la estudias. Me encanta la gente que quiere saber la voluntad de Dios con la Biblia cerrada. Jamás va a pasar eso. No vas a conocer la voluntad de Dios con la Biblia cerrada. Mis amados, estamos en la página 87, si usted está llevando nuestro material de fundamentos de la fe. ¿Cuándo terminamos, hermana? A ver, ¿ya los puse en aprietos? El 3, es decir, la próxima semana terminamos nuestra leccionario de fundamentos de la fe. ¿Puede decir amén? Amén. Gracias a Dios.
Y yo espero que lo termine usted también. Yo nada más he recibido un cuaderno. 2, 3, eso. Y faltan los demás. Toda la próxima semana recibo. Ya. Como buen mexicano, Los últimos serán los primeros, ¿verdad? Todo sacado de contexto el versículo, pero bueno. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ya estamos en la página 87, estamos a prácticamente ya nada de concluir, así que échele ganitas. Página 87. Y lo que podemos ver es que Dios es soberano. Esto significa que Él tiene el perfecto control de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida y de la vida de la iglesia. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Eso es algo que se habla mucho, pero es importante que tú reflexiones esto. Dios no es alguien que juega los dados con tu vida o con el universo o con la vida de la iglesia. ¿Sí estás siguiéndome? Sí. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que tu vida está bajo el control y el dominio de Dios. Y Dios en su soberanía, déjame platicarte 3 cosas acerca del gobierno de Dios. Usted perdone, se me cayó el marcador. Acerca de la soberanía de Dios es importante que tú sepas 3 cosas. Dios como soberano, Él manifiesta su permiso. Hay cosas que Dios aprueba. Hay cosas que Dios permite. Y hay cosas que Dios detiene y prohíbe. ¿Sí estás ahí conmigo? ¿Tienes la autoridad para pellizcar al de al lado? Ahorita que sí están apretaditos, se pueden pellizcar bien y bonito. El codazo no, porque sí se duele, pero el pellizquito pues nada más te despierta. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Dios es el supremo gobernante. Ahora, ciertamente en tu vida, en mi vida y en la vida de la humanidad, hay cosas que Dios aprueba, en las cuales Dios da completa y absoluta bendición y apoyo al respecto. ¿Sí estás conmigo? Sí. También vamos a ver que Dios como supremo gobernante, hay cosas que crees. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay cosas que Dios no aprueba, pero permite. No quiero ser falto de tacto. Estoy poniendo un ejemplo y no quiero que te sientas mal con lo que voy a decir. Algo que Dios aprueba, el matrimonio, ¿sale? Es algo que lleva la bendición y el apoyo de Dios. Esa decisión es apoyada por Dios siempre y cuando sea hecha en su voluntad, ¿sale? Pero hay veces en las que hay cosas dentro del matrimonio que Dios no aprueba, pero permite. Insisto, voy a tocar un tema sensible, no quiero afectar a nadie, no es un tema personal. Por ejemplo, nosotros sabemos que el divorcio, Dios no lo aprueba, pero ¿por qué razón? Principalmente por la dureza de nuestros corazones, pero también ciertamente para evitar pecados mayores. La carta a los Corintios, Pablo nos expresa determinados casos o situaciones en las cuales él lo permite, pero no quiere decir que lo apruebe, porque él claramente dice en Malaquías capítulo 3 que él aborrece el repudio. ¿Sí me estoy explicando? Pareciera como que se contradice, pero en realidad no se contradice. Simple y sencillamente son circunstancias en las cuales Dios no aprueba, pero permite. ¿Y por qué permite si no aprueba? Porque Él es soberano. Y porque hay propósitos, que ahorita lo que vamos a ver, hay propósitos que están implicados aquí. ¿Por qué Dios permitió que mi papá o mi mamá no crecieran con nosotros, no estuvieran con nosotros en la casa? Eso Dios no lo aprueba, pero lo permitió. Por un propósito que tiene que ver con su voluntad. ¿Por qué Dios permitió que yo recibiera abuso físico, psicológico, de cualquier tipo en mi vida? Eso jamás va a estar aprobado por Dios, pero lo permitió el Señor con un propósito que tiene que ver con su voluntad.
Esto es muy importante porque cuando tú y yo nos enfrentamos a estas circunstancias difíciles de la vida, estas realidades duras de la vida, decimos, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que fallezcan niños, que haya esta violencia, que haya desgracias, que haya dolor en la vida? ¿Por qué permite que las iglesias se dividan? No sé, tantas cosas malas y confusas que pasan en nuestro mundo. Debemos de entender esto. Dios es soberano. ¿Y eso qué significa? Que Él es el ¿qué? El superior, el que manda, Él toma las decisiones. Tú no. Él tiene autoridad sobre tu vida y sobre la mía. Cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos historias bíblicas, cuando tú ves la historia de José, ¿te acuerdas de José? Sí. Génesis, en los últimos capítulos de José, pues José era el chiquitito, ¿verdad? Era el chiquitito de Jacob, de los 11 chamacos que tenía, ¿verdad? No, de 10, porque él era el 11º. Después estaba Benjamín. Él era el chiquitito, el querido, porque era el hijo de la amada, ¿verdad? ¿Cuál era la mujer amada de Jacob? Raquel, muchas gracias. Lo estoy poniendo buscapiés para ver si... ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que hay un problema ahí en la casa de Jacob. ¿Y eso cuál fue? Que los hermanos de José tenían envidia de José y le tienen una trampa y lo venden y él está en esclavitud y pasa muchos problemas en Egipto. ¿Y él qué hizo para merecer eso? Probablemente pues era un muchacho quizás imprudente, quizás fue un poco arrogante al contar esos sueños y provocó cierto celo en la vida de sus hermanos, pero realmente él no hizo absolutamente nada para recibir ese mal. Sin embargo, Dios lo permitió. ¿Tú crees que Dios estaba de acuerdo con eso? No. Pero Él lo permitió. Y al final, tú conoces esta novelesca historia, ¿no? No sabes, unos dramas que Shakespeare se queda corto. Y nosotros sabemos que más tarde hubo una hambruna y los hermanos fueron a Egipto para comprar pan, porque ahí estaba más barato, ¿verdad? Y había, para empezar, y segundo, estaba más barato, y pues fueron a surtirse, ¿verdad?, a la central de abastos ahí de Egipto, y el que estaba a cargo de la economía en aquel entonces, el mero, ya las cosas habían cambiado, y ahora el mero de Egipto era Don José. Ya no era José, y era Don José. Licenciado Don José, para que se tarde un poquito más. Y vamos a ver que se crea toda una dinámica ahí en la cual él se ve tentado a vengarse. Y él les hace unas jugadas ahí para ponerlos en una esquina, ¿verdad? En la que se sintieran mal por su pecado. Pero Dios ya había obrado con ellos en este tiempo. Ellos empezaron a recordar lo que había pasado. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Ellos se reconcilian, la familia es llevada a Egipto, en fin. Y él dice en el capítulo 50 que ellos pensaron hacerle mal, pero Dios obró todo eso para bien. Cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, dices, ¿por qué Cristo tenía que ir a la cruz? Él podía, sin ningún problema, manifestar dominio, señorío y soberanía sin necesidad de ir a la cruz, pero era necesario ir a la cruz, era necesario ese dolor, era necesario que todas las cosas de eso pasara, porque aunque parece que se desató un mal, después Dios lo convirtió todo ¿para qué? Para bien. En su soberanía, Dios, hay cosas que Él aprueba, porque están claramente tipificadas y estipuladas en su palabra. ¿Tú quieres saber lo que Dios aprueba? Esto es lo que está, ¿qué? En su palabra. Pero hay cosas que Dios, ¿qué? Permite. Y eso también, solamente que te cuesta un poquito más, requieres más de estudio y discernimiento, entender por qué Dios permite ciertas cosas. Y aquí es donde tú y yo nos vamos a mover, en esta lección. Vamos a entender por qué Dios permite ciertas cosas. Y las permite porque están dentro de su voluntad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ahora, y esto nada más para concluir esta parte. Dios como supremo Dios o como soberano, hay cosas que Él aprueba, hay cosas que Él permite, pero hay cosas que Él detiene y prohíbe. ¿Y eso sabes por qué es? Porque Él es soberano. Hoy, en el mundo en el que vivimos, hay mucha maldad.
Pero no hay toda la maldad que debiera estar, porque Dios todavía contiene la maldad. Puedes decir amén a eso. Amén. Todavía la maldad no se ha desatado como está queriendo desatarse. El Señor todavía está conteniendo muchas cosas. ¿Por qué todavía hay cierta aparente bondad o justicia en los hombres? Es por la gracia común del Espíritu Santo. No es que los hombres sean buenos, sino es que Dios es bueno. ¿Y eso qué significa? Que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso significa que si tú ves que algo bueno hace una persona no creyente, o hay algo bueno en el mundo, la gloria no se la des nunca a los hombres. La gloria le pertenece a Dios, porque Él es el que inspira esas cosas en los hombres. Pero también acerca de las cosas malas, todavía podemos ver ciertos atisbos. Si tú eres sensible y abres bien tus ojos, te darás cuenta que todavía hay cosas buenas en esta realidad y en este mundo. Todavía hay ciertos aspectos en los cuales Dios detiene la maldad y todavía cosas que Dios prohíbe. Pero cuando no esté aquí la iglesia, esto dejará de existir. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Entonces vamos a movernos acerca de la voluntad de Dios y déjame darte unas cuantas definiciones al respecto. ¿Sale? La Biblia nos habla de dos tipos. Cuando la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios, habla de dos formas o dos expresiones de la voluntad de Dios. La voluntad soberana, que es la que hemos hablado ahorita, y la voluntad directiva o la voluntad revelada. Voy a describir un poquito más esto. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, vamos a hablar de ella en dos facetas. Vamos a hablar de ella en la voluntad soberana y la voluntad revelada o directiva. A final de cuentas es exactamente lo mismo. Ahorita te voy a explicar por qué. Revelada. Ok. En este sentido, entonces, nos queda claro que Dios tiene un propósito para nosotros porque Él es soberano. Por encima de tus propósitos están los propósitos de Dios. Tú puedes tener un plan para tu vida, pero ¿qué crees que dice Dios? ¡Ja, ja! Esa risa es porque tú y yo sabemos que Dios nos lleva por caminos, son más altos sus caminos que nuestros caminos y más altos sus pensamientos que los nuestros. No son los mismos. Dios es soberano en tu vida y en mi vida. Si de ti dependiera, no estarías hoy aquí. Es gracias a la voluntad del Señor. Muy apropiado eso. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces como que nos hacemos bolas. Como que estamos buscando ciertamente como que baje un ángel. Buscamos otra vez operar como, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento que echaban suertes? ¿Cómo le llamaban los antiguos hebreos? El Urim y el Tumim, ¿verdad? Para conocer ¿qué? La voluntad del Señor. Oye, ¿quién debe ser sacerdote? El Urim y el Tumim. Oye, ¿quién de estas tribus se pasó de lanza? El Urim y el Tumim, ¿verdad? ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque todavía no estaba presente la dirección plena del Espíritu Santo. El Urim y el Tumim viene a ser un tipo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Una forma a través de la cual el pueblo de Dios era dirigido en su toma de decisiones. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, solamente vamos a hablar en estos cánones ahora nosotros, ya con la Escritura, ya en Cristo. Una voluntad soberana y una voluntad revelada. En la soberanía de Dios, Él tiene un plan que cubre todos los aspectos de la creación y el tiempo. ¿Eso qué significa? ¿Que a Dios algo lo sorprende? No. ¿Dios está improvisando? No, Él ya tiene un plan. Acompáñame por favor al texto, el Salmo 103, lo acabamos de leer hace un ratito en nuestro tiempo devocional. Fíjate lo que dice el Salmo 103, Salmo 139. Me corrí ahí como unos 30 y tantos salmos. Salmo 139, versículo 16.
¿Estás ahí conmigo? Dice el texto. Mi embrión vieron tus ojos, presta atención, dice, ¿y en qué? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Claramente el Señor, a través de la inspiración al salmista, está diciendo, en mi vida estaba escrita en un libro, en tu libro, en el libro de Dios. Eso significa que tu caminar, tu vida, ya está escrito. Pablo dice en Romanos capítulo 8, que a los que antes conoció, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó, ¿verdad? Y habla de una palabra muy interesante que a veces como que a los cristianos como que ¡uy! No les gusta, pero se llama a los que predestinó. Esto no se lo inventó la teología, ya estaba en la Biblia. Dios tiene un pensamiento que predestina. ¿Esto quiere decir que entonces tú no tienes poder de decisiones? Sí, claro. Pero siempre las decisiones que tú has tomado han estado bajo el amplio rango de la voluntad soberana de Dios. Tú tomas decisiones, ¿no? Sí. ¿Buenas o malas? Ahorita ya veremos, ¿verdad? Pero lo cierto es que esas decisiones que tú tomas, están dentro del rango de lo que ya está escrito en el libro de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Él tiene un plan que ya cubre todos los aspectos de la creación y el tiempo. ¿Qué significa esto? Que nada sucede si no está planeado por Dios. La historia de la fe y la historia del mundo y la historia de tu vida es el despliegue de los propósitos de Dios, desarrollándose totalmente, exactamente y completamente como Él los planeó. Amén. Él no es como tú y como yo que dice, a ver qué voy a hacer. No, Él ya lo tiene planeado. Tu Dios es un Dios que planea. Amén. Por tanto, tú y yo deberíamos tener un poquito más de organización de cómo va nuestra vida, ¿verdad? Acompáñame a algunos textos para mirar la voluntad soberana de Dios. Isaías 14:24. Trajiste tu Biblia, ¿verdad? Nada más Lalo trajo su Biblia. 14:24 dice el texto: Jehová de los ejércitos juró diciendo, échale. ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ándale. Amén. O sea, ¿tú crees que Dios anda pidiendo votación? Dios hace votación. Clase. ¿Tú crees que Dios anda preguntando, oye, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué quisieras? No. Me encanta la forma tan... Alguien diría, ay, qué autoritario. Es soberano, Él es Dios. El gran error de la teología que hoy se predica y del evangelio que hoy se predica es un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, lo que el hombre quiere, lo que él desea. Yo declaro y yo decreto, disculpa, ciertamente se hará de la manera que dice que lo he pensado, porque Dios tiene pensamientos. Se hará de la manera en que he pensado y será confirmado como lo he determinado. Tú puedes declarar lo que se te dé la gana. Pero si no está dentro de qué, no se va a hacer. Fin de la historia. Oye, qué falta de amor. No. Perdón, tu problema no es conmigo, tu problema es con el patrón. Ay, quéjate con él. Pasa a la siguiente ventanilla. A ver si el patrón te hace caso. Ciertamente se hará lo que he pensado y será confirmado como lo he determinado.
No sé tú, pero eso suena como un portón, una cerrada de puerta, ¿no? Es como ¡pum! O sea, gracias por participar. Sí, mi hermano. Bueno, yo lo que he oído siempre de que los que han orado, siempre dicen declaro. Y pues yo, la verdad, pues yo también decía yo, pues es la voluntad del Señor, ¿no? Pues lo que se va a hacer. Él es el que determina, ¿no? Claro. Y uno como hombre, como ser humano, no podemos declarar ni decretar nada, porque pues Él es el que tiene todo el control, Dios. Ahora, creo que hay una parte, y esto es muy importante, creo que hay una parte en este esquema de la oración, en la que Dios nos abre una puerta y una ventana de gracia. Porque dice el Señor, ¿qué dice? Pedid, llamad, buscad, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, se lo daré. Y él le diría, a ver, entonces explícame, ¿qué está pasando aquí? Ah, ojo iglesia, no te confundas. Primera carta de Juan, capítulo 5. Este versículo yo te lo obsequio. Ahí está, digo, pues ahí estaba desde hace mucho. Pero te lo obsequio porque a veces tú y yo oramos y decimos, es que ya he orado y dice pedir y no me lo ha dado y he buscado y no lo he hallado y he llamado y no se me ha abierto y qué está pasando y ya me vi tentado a decretar, pero tengo temor de Dios. ¿Será o no será la voluntad de Dios? Aquí está claramente el punto de lo que está diciendo el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Escucha con atención, dice el texto. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿le puedes leer conmigo esta parte? Conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Brenda, ¿qué significa esto? Que si hacemos una petición, si es su voluntad, ¿nos la dará? Claro. O sea, la confianza que tú y yo tenemos, ¿sí? ¿Podemos pedir agradeciendo también? Bueno, o sea, sí, claro. Es lo que dice, por ejemplo, Filipenses 4, que presentemos nuestras peticiones al Señor con acción de gracias. ¿Verdad? Con acción de gracias. Pero si tú te das cuenta aquí, el apóstol Juan nos está diciendo una cosa muy interesante. Tú puedes tener confianza de que Dios te escucha. Sí. El que te responda estará directamente relacionado de una manera proporcional ¿al qué? A que sea pedido conforme a su voluntad. Y si sabemos, dice el versículo 15, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Eso qué significa? Si tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, Dios va a oír y va a responder. Pero si tú pides algo que no está dentro del rango de la voluntad de Dios, No la contesta. o sea, Dios no va a violar su propia persona ni su propia palabra, ¿me explico? Santiago dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Tú crees que Dios le ves la cara o lo engañas? No, Él sabe para qué estás. Ay, yo estoy pidiendo dinero, Señor, para poder ofrendar a tu iglesia. ¿Cierto? O sea, ¿tú crees que Él se chupa el dedo? O sea, no sabe, no conoce tu corazón. El salmista dice, si yo hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera respondido. El salmista dice, si yo hubiera tenido una mala intención, el Señor no me hubiera respondido. ¿Y sabes por qué no te responde a veces? Ahí lo dejamos. Porque a veces tu corazón no es sincero. Hay ahí un doblecillo, ahí una trampita secreta, una cláusula, una letra chiquita que en realidad, ¿Por qué alcanza a ver las letras chiquitas? nosotros nos hacemos patitos y no la vemos. Todo echamos a perder nosotros. Pues sí. O sea, las oraciones más bellas las puedes echar a perder si tu corazón no está sujetado a la voluntad de Dios. Y una oración que no está hecha de acuerdo a la voluntad del Señor no va a ser contestada y no va a ser respondida. La va a escuchar el Señor porque Él escucha.
pero no la va a responder. Y la va a responder de la manera que, como dice Isaías, como yo he pensado y como Él ha determinado. Y de hecho, no sé si tú escuchaste la clase de, creo que sí fue aquí o creo que fue la semana pasada ahí, o fue con mis hermanos de allá de Shona, que platicamos acerca de Efesios y decíamos, aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú estás pidiendo algo y Dios tiene algo en su mente mucho mejor que lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Por eso nos conviene más. Tú estás pidiendo, perdón, voy a utilizar un ejemplo muy burdo y muy materialista si lo quieres ver. Tú estás pidiendo por un bocho y él está pensando en un Ferrari. No digan amén, digo, es una analogía. Yo sé que no te gustó, ¿verdad? Ok, Ferrari no. Un Porsche si quieres. ¿Entendieron a qué me estoy refiriendo? ¿No? O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Eso es a lo que me quiero llevar. Dios tiene algo mejor y lo mejor siempre está en su voluntad. Amén. Déjame darte algunas definiciones. El pastor Luis Berhoff, en su teología sistemática, define la voluntad de Dios como su perfecta determinación y su soberano orden de todas las cosas pertenecientes a Él, incluidos sus decretos y sus actos, como la creación. Alguien me preguntaba, entonces, ¿Dios permitió que Hitler llegara? Sí, lo permitió, pero no quiere decir que estuviera aprobando lo que él estaba haciendo. ¿Tú crees que él iba a aprobar la persecución y matanza de su pueblo? Por supuesto que no. Y lo permitió por razones que, solamente que, él sabe. Lo mismo con Nabucodonosor. Nabucodonosor y con otros tantos y nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite que pasemos cosas horribles? Él tiene un propósito. Y sé que nadie dice amén a ese tipo de cosas porque no son gratas. Sí. Esa es la realidad. Luis Berjo continúa diciendo, dice, todo lo que tiene que ver en la historia y en los actos de las personas para la magnificación de su gloria, todo depende de la voluntad de Dios. Fin de la cita. Hermann Bavinck, el teólogo alemán de dogmática, dice, la voluntad de Dios es soberanamente independiente de todo lo externo a Él mismo. Él actúa como Él quiere. Él actúa como Él quiere. Nadie le dice qué hacer. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Ya te aburriste? Efesios capítulo 1, versículo 11. Este capítulo es, ahí te lo encargo que lo leas en la semana, por favor, porque es increíble. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Ya estás ahí conmigo? Dice el texto. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido ¿qué? Encierra esa palabra, es importante porque a veces como que se nos olvida que ahí está. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué? Palabra importante, palabra clave de ese versículo, enciérrala también. Al propósito, ¿de quién? Del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? Me encanta el texto, es maravilloso. Él nos ha dado una herencia. El salmista dice, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Nuestra heredad es Cristo. Porque los faraones se enterraban en sus tumbas con un montón de chuches. Hace poco National Geographic sacó unas fotografías reveladas a color de la cámara del niño faraón Tutankamón, o Tutankamón, como mejor conocido. Y alguien comentaba, parece el cuarto de los tiliches de mi tío.
Porque era puro mugrero ahí. Es más, hasta los enterraban con los siervos, con los esclavos y el gato. Pobre gato. O sea, como que ser empleado doméstico del faraón no era negocio. Porque se muere y pues bye, no te toca ir también. No te vas a llevar nada. Tu herencia es Cristo. Ahí está nuestra riqueza en Cristo Jesús. Y me encanta porque dice que hemos sido predestinados, es decir, que hemos sido encaminados. Hay un camino para nosotros conforme, es decir, con la forma o de la manera que Dios ha propuesto. ¿De parte de quién? Y aquí, si te das cuenta, habla de Dios de una manera tácita, es decir, no textual, no explícita. Pero claramente sabemos de quién está hablando. Dice, de acuerdo al propósito de quién, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Dios. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi amado, mi amada, Dios es soberano. Isaías 46, del 9 al 10, escucha lo que dice. Yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Creo que de vez en cuando vale la pena siempre revisar la doctrina de la soberanía de Dios, porque luego como que se nos olvida y luego como que te sientes muy soberano, te sientes el muy uyuyuy, manda más, que yo voy a poner y hacer y a decidir y hacer y esto y aquello y yo quiero aquí. Y Dios te dice, yo soy Dios, no hay otro, yo voy a hacer lo que yo quiera, mi palabra y mi consejo es el que va a prevalecer. Sí, así es. ¿Lo repite la cita bíblica? Isaías 46, versículos del 9 al 10. Gracias. De hecho, no se apure, ahí está en su cuaderno, mire, allá abajito, abra su cuaderno, ahí está hasta abajo. Mira qué suave, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el texto. Entonces, cuando hablamos de la voluntad soberana, se refiere a la voluntad comprendida en términos ¿qué? En términos de lo que solamente a Dios le compete. Quiero culminar con un último versículo para pasar al siguiente punto. Acompáñame a Deuteronomio 29:29. Quiero que levantes tu mano. Si en tu caminar con el Señor, si en el progreso de tu vida, Dios ha hecho cosas o ha permitido cosas en tu vida que tú no entiendes y aún al día de hoy sigues sin entender. Dios ha hecho cosas en tu vida, en tu pasado y en tu presente que todavía no alcanzas a comprender. ¿Sí? Déjame decirte una cosa, qué bueno. Amén. Qué bueno que no entiendas cosas. Porque no tienes por qué entender las cosas. Creo que uno de los problemas a veces que tenemos como cristianos, o como a veces los que están estudiando alguna enseñanza doctrinal o teológica, tropezamos porque creemos que debemos encontrar todas las respuestas. Y déjame decirte una cosa, ni Pablo tenía todas las respuestas. Pedro no tenía todas las respuestas. Juan no tenía todas las respuestas. Los apóstoles no tenían todas las respuestas. ¿Sí me estoy explicando? El Señor Jesús sabía muchas cosas del corazón de los hombres, lo sabía todo, sabía lo que estaba dentro de la voluntad del Señor, pero incluso en su humanidad, en su mente compartimentada, había un aspecto en el cual Él humanamente se sometió a la dirección de Dios y Él dijo acerca de la venida, del fin de todas las cosas, dice, no lo sé, no lo saben los ángeles, solo lo sabe mi Padre. Deuteronomio 29:29 nos muestra el versículo que yo le llamo el versículo, ya siéntate por favor y guarda silencio. Este es el versículo al que yo he titulado, ya siéntese señora.
Ya, siéntate tantito, relájate, deja todo en las manos de Dios. ¿Qué dice el texto? Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? Hasta ahí quédate. Las cosas secretas, es decir, las cosas que no han sido ¿qué? Mostradas, reveladas, las que tú no sabes, yo no sé y absolutamente nadie sabe, le pertenecen, fíjate, me gusta esta palabra, le pertenecen. No sé si has escuchado por ahí en los chismes de noticias, de estos periodistas que se meten a archivos ultrasecretos y no sabes, casi los andan fusilando porque andan revelando archivos secretos, que si del Vaticano, que si de los gobiernos, que si de Trump, que si de no sé quién, que si de no sé cuánto, hackers, y andan revelando informaciones, chismes ultrasecretos, ¿no? Déjame decirte que el que sabe todas las cosas nos ha mostrado cierta información, pero no nos ha dicho todo. Y no tiene por qué decirnos todo. A Él le pertenece toda la información. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Tú y yo no podemos, y he escuchado de personas que se dicen apóstoles, profetas y hasta arcángeles, creo que ahí también, es que Dios me dijo que cuándo va a ser, creo que hasta Alducin un día anduvo diciendo que ya sabía cuándo era el día de la venida del Señor, ¿no? O sea, mira, yo creo que se tomó un café muy cargado ese día. Dios ha usado mucho a Alducin en muchas cosas, es un hombre de Dios, pero a veces como todo ser humano, pues se le corre el champú tantito, ¿no? No, y fue el escandalazo, Fue el escandalazo porque, ¿cómo estás diciendo eso? Hay personas que decían que yo me transfiguré, que el Señor me dio nueva revelación. Y podemos citar ejemplos 1000, pero déjame decirte una cosa, son mentiras. Sí. Son mentiras porque las cosas secretas le pertenecen al Señor. Las cosas reveladas, es decir, aquellas que Dios ha mostrado, que Él ha quitado el velo. Me gusta la palabra reveladas. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos las Escrituras y tú y yo recibimos las Escrituras, no porque seamos muy inteligentes. Moisés no era el hombre más brillante. Isaías no era el hombre más brillante. Pablo no era el hombre más brillante, aunque fue a la universidad. ¿Sabes por qué conoció todas estas cosas? Porque Dios se las reveló. Él quitó el velo. Y tú y yo conocemos a Cristo porque Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Amén. Y cada día que nosotros estamos aquí en Fundamentos de la Fe, somos expuestos a la revelación de Dios en las Escrituras. Amén. Las cosas reveladas, me encanta, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y si ahí se quedara el versículo, tú dirías, bueno. Pero hay esperanza. Y dice, más, un contraste, de una manera superior, dice, las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros. Son para ti. Las cosas que Dios ha dicho, te las está contando a ti. Son reveladas para nosotros. Y lo mejor de todo, para nuestros hijos. Para siempre. Wow. Lo que Dios ha revelado es para nosotros, para ti, para mí, para tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, para siempre. Amén. ¿Con qué propósito te las ha revelado? ¿Nada más para que te sientas el uyuyuy ayayay? No. Dice, ¿con qué propósito? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿En qué tropezó Israel? En que dijo, las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Y se sentían los meros. El mero taco kosher. ¿Verdad? Todavía hasta los ves en Polanco y ni te saludan. Oye, espérate, pues no.
Pero a lo que quiero llegar con esto, el texto aquí es muy claro, te las reveló con un propósito, no para que te sientas el más sabio, ni el más erudito, ni privilegiado, sino para que las cumplas. Y no que cumplas lo que tú quieres, no que cumplas en parte, dice que cumplas ¿qué? Todas las palabras de esta ley. ¿Puedes decir amén? Amén. La voluntad de Dios también se expresa de una manera directiva o revelada. Directiva o revelada. Las cosas reveladas son para ti y para tus hijos para que las cumplamos. Aquí está, la voluntad soberana solamente le corresponde a Dios. Él solamente va a hacer las cosas como Él quiere, cuando quiera, y no te las va a contar y no te va a decir. Y te voy a decir una cosa, no te vas, perdóname la expresión, te vas a ir de este mundo y no te vas a enterar de ese chisme. Y probablemente cuando estemos en la gloria, diría Pablo, conoceremos como fuimos conocidos, veremos claramente, pero hasta entonces, y quizás, no te lo garantizo, no te vas a enterar. Y quédate con eso, Dios es soberano y si Él no te quiere contar, pues no te va a contar. Y ya, fin de la historia. Pero Dios nos ha contado muchas cosas buenas. Su voluntad revelada está con nosotros a través de las Escrituras, como leyes, como principios. ¿Eso qué significa? ¿Dios te va a culpar por las cosas que Dios te responsabiliza por la voluntad soberana? No. ¿Por qué? Pues porque no estaba en tu poder ni en tu conocimiento. Hay cosas que tú no conocías, no conoces y no conocerás, y por lo tanto Dios no te va a responsabilizar por ellas. Pero las cosas que han sido reveladas, ¿qué crees? ¿Qué crees? Nadie dice amén, pero ¿qué crees? De esas sí te van a preguntar, y sí va a haber examen, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuentas de lo que hayamos hecho y de las palabras que hayamos dicho. Ups. No, imagínate cómo me siento yo. Me imaginas. Que toda palabra ociosa saldrá a la luz. Toda obra vendrá a juicio. Hebreos dice, capítulo 4, dice que estamos desnudos ante aquel al que habremos de dar cuenta. Yo sí tengo temor de Dios. Qué bueno. Y hay que tenerla todos, porque ¿qué crees? Dios considera aquel que, si tú ya conoces la revelación bíblica, si tú ya tomaste tu curso de fundamentos de la fe, si ya llevas un tiempo en la palabra, lo que lleves, no interesa. 5 minutos o 50 años. El punto no es cuánto sabes, sino cuánto has aplicado o ejecutado de su palabra. El punto no es lo que sabes, sino lo que ya sabes y no aplicas. Y eso es ahí donde tú y yo estamos no en un serio problema, estamos en una bendita oportunidad de crecimiento constante que se llama santificación. Amén. Sí. En la cual cada día estamos creciendo más para Cristo. De acuerdo a la Gran Comisión, Mateo 28:20, acompáñame al texto. Mateo 28:20, el que lo tenga lo lee fuertote. A ver allá atrás. Ve practicando para la entrada a clases. ¿Te toca virtual o presencial? No, ya todo es presencial. Bueno, pues Amén. ya, échale. 28:20. Mateo 28:20, ¿qué dice? Enseñándoles Por que guarden tanto, todas las y cosas. hacer- ¿no? Sí, sí. Dale. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahora, esto forma parte, está escrito, está en la Biblia, palabras del Señor Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las cumplamos. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Forma parte entonces ese texto? Te pregunto, ¿ese texto forma parte de la voluntad soberana o de la voluntad revelada? ¿Clase? Revelada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos... Pues está en la Biblia, ¿no? Sí, porque no está... Así de simple y de sencillo. Sí. Está en la Biblia, por lo tanto forma parte de la voluntad revelada. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo aquí
la voluntad de Dios. Guardar Que todas las guardar. cosas. Guardar las cosas, pero pide otra cosa también. Lo que aman. Lee con atención. Que nos ha mandado, todas las cosas que nos ha mandado. Enseñanza. Enseñar. Es un imperativo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate cómo somos bien tendenciosos. No, que guardemos. Sí. Tenemos que guardar. Pero tenemos que enseñarle a otros a guardar lo que nosotros también ya guardamos. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que ha mandado. Nuevamente, si te das cuenta, el Señor está diciendo todo lo que está revelado, todo lo que ha sido enseñado, tenemos nosotros que continuar enseñando a otros. ¿Ok? Acompáñame también, estás en el Evangelio de Mateo, vete hasta atrasito al Evangelio, al capítulo 22. Otra persona que me lee el versículo 37. Mateo 22, 37. Vas. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ok, esto forma parte de las preguntas que le hicieron al Señor Jesús. Y le preguntaban a él, se acerca a él un intérprete de la ley y un escriba y le dice, Maestro, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos de la ley? Ellos, en aquellos entonces, los más grandes eruditos y rabinos habían formulado 613 mandamientos. 613 mandamientos. ¿Sale? Y este escriba, este intérprete de la ley, le dice, mira, hazme un resumen, maestro. Así clarito, así concreto, conciso. ¿Cuáles son los más importantes? El más grande mandamiento. El primero dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ok. Entonces habla de una totalidad de amor y obediencia a la persona de Dios. ¿Puedes ponerlo ahí? Ese es el primer mandamiento. Sale y dice, es el primer mandamiento. Pero luego también agrega un segundo, versículo 39. Continúa, por favor. 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es ¿qué? Semejante. Es decir, se deriva de este primero. Se parece, pero no es igual. Semejante. El segundo es semejante. ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos derivan toda la ley y los profetas. Clase, usted que ya llevó todo fundamentos de la fe y ya terminó su libro, diga amén, sí, claro que sí, ya lo terminé por fe, aunque nada más llego al capítulo 2. No tanto, ¿verdad? Ahora, yo quiero que tú me digas, el Señor Jesús, esta es una pregunta de repaso. Cuando el Señor Jesús dice, en esto consiste la ley y los profetas, ¿a qué libro, a qué pasajes de la Escritura se está refiriendo? ¿A qué partes de la Escritura se está refiriendo, clase? Dice, de esto depende la ley y los profetas. ¿A qué se está refiriendo? Sí, se está refiriendo al Antiguo Testamento porque en esos días, en los días de Jesús, solamente existía el Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero cuando le dice, de esto se resume, o en esto se hace un conjunto de toda la ley y los profetas, ¿a qué secciones? Nota por favor que está hablando en dos secciones. ¿A qué secciones se está refiriendo? Mosaica. No, estoy haciendo ruido nada más. ¿A los mandamientos? Sí, claro, a los mandamientos. Cuando habla de la ley, ¿de qué está hablando? ¿De qué sección específica está hablando? De lo revelado. Sí, claro, de lo revelado, pero la Biblia, tú tienes aquí la Biblia en la mano. La ley, cuando el Nuevo Testamento se refiere a la ley o a la sección bíblica de la ley del Pentateuco, muy bien, gracias. Ahí lo tienes en tu libro, vete a los primeros capítulos, ¿verdad? Se le conoce como la ley o la ley de Moisés y se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números,
Ahí está. Ese es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, mejor conocidos como... La ley mosaica, la ley de Moisés, o incluso Moisés dijo, o Moisés. A Moisés y los profetas tienen. Si te das cuenta, cuando habla acerca del rico y Lázaro, les dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Se está refiriendo al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando habla de los profetas, no necesariamente está hablando de la sección de profetas mayores y menores. Está hablando de todo el paquetote, desde Josué hasta Malaquías. Porque así era entendido dentro de la Biblia hebrea. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Un pequeño pie de página ahí para que repases tus notas para el examen final. ¿Quién sabe? No sé. Puede ser. No lo sé. Todo depende. No lo sé. Puede ser si llegan todos los libros antes del 10. Puede ser que haya gracia. No lo sabemos. Entonces, el segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente, creo que lo expliqué claramente el día de ayer. El modelo dice que tú debes amar a tu prójimo. ¿De qué manera? ¿Y cómo te amas a ti mismo? Mucho. Me quiero. ¿Mucho lo muy? Me encanta Mayra, dice, claro que yo me amo muchísimo. Me amo mucho. Bueno, de esa manera tienes que amar a tu prójimo. ¿Cómo tratas? O sea, ¿realmente? ¿Really? ¿Tratas a tu prójimo como a ti mismo? No, No, porque ahí no, es difícil. Ahí vendríamos si Entonces no te dijera. amas. Dices, es que no es como yo. Entonces no te prójimo amas. No, y es que entonces no has conocido entonces el amor de Dios. ¿Me explico? Pero bueno, ese es otro tema. Sí, El prójimo es los de nuestra casa primero y después todo. cualquier persona. Esa pregunta que usted acaba de hacer se la hicieron al Señor Jesús en algún momento cuando le preguntaban, le dijeron al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor cuenta una historia maravillosa, que más tarde, siglos más tarde, el pastor bautista y activista por los derechos civiles, Martin Luther King, tomaría en su discurso para inspirar Tengo un sueño. Y él contaba acerca de la historia de el buen samaritano. Y tú conoces la historia. Sí. Había un hombre que fue a un camino de Jericó, lleno de baches, no pasaban los camiones, asaltaban a cada rato, bien oscuro, no había iluminación. ¿Qué te cuento, no? De esos caminos muy mexicanos, ¿no? Y pues se lo agarraron unos chamacos, le dijeron, oye, dame la hora y sobres, ¿no? Ya te la sabes. Y bueno, ¿qué te cuento, no? Y le dieron unos trancazos. Y lo dejaron muy mal. Y el argumento de la historia dice que pues pasó por ahí un sacerdote, pasó un levita y todos hicieron los oxisos porque dijeron, no, pues me van a quitar mi celular también. Pero pasa un hombre que es samaritano. Y los samaritanos no tenían relación con los judíos por un tema racial. Eso es importante que tú lo deberías de saber. Los judíos no se llevaban con los samaritanos por un tema racial. Porque cuando vino la cautividad babilónica, los judíos se fueron a Babilonia, pero los que se quedaron ahí, los pobres de la tierra, se mezclaron racialmente, se casaron con otras personas de otros pueblos. Y obviamente dentro de esta pureza se mezclaron. ¿Sí me explico? Se dejaron influenciar familiarmente por otras culturas. Por eso no eran queridos, porque ellos son como traidores, son como los primos feos ahí, ¿no? Pero el punto aquí del Señor Jesús dijo, este samaritano lo cargó a este hombre, él dice que lavó, vendó sus heridas, lo llevó en su cabalgadura, lo llevó hasta un mesón, lo cuidó y le dijo al mesonero, le doy una lana, cuídelo, lo que cueste, yo se lo vengo a pagar, cuídamelo. Y el argumento, aquí cuenta esta historia y le dice al que le pregunta, ¿por qué hizo esto? Porque su prójimo, la proximidad o la relación de prójimo no es una relación que esté dividida por el rango,
como pensaban los hebreos, o por la raza, por el color o por la situación económica. Mi prójimo es cualquiera que es un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Es como, por ejemplo, cuando vamos en el metro, ¿quién es mi prójimo? El que está aquí junto a mí, es mi próximo. Claro. Si vamos en la calle viene siendo lo mismo, si estamos en la familia yo creo que viene siendo lo mismo. Claro, exactamente, y tiene que ver con, insisto, todas las personas. Pero para esta historia es importante porque nos muestra que mi prójimo, sí, pero el que piensa como yo. Mi prójimo, bueno, el que vive donde yo vivo. Mi prójimo, el que tiene la misma doctrina que yo. Mi prójimo, el que calza los mismos zapatos que yo. No, tu prójimo es cualquier persona creada a imagen y semejanza de Dios, cualquier ser humano. Y ahí está el mandamiento. Vamos a mirar rápidamente este cuadro que tú tienes en tu tabla, y si no la tienes, vamos a mirarla nada más para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿No? Muy bien. Entonces, para iluminar esto que hemos visto el día de hoy, hemos hablado de la voluntad de Dios, ¿ok? Y hemos dicho que existen ¿cuántos tipos de voluntad según las Escrituras? ¿Cuáles son? La primera es la voluntad soberana. Y la voluntad Directiva o revelada. ¿Sale? Ahora, la voluntad soberana es aquella que ¿qué? que no entendemos. Que no la conocemos. ¿Qué es qué? Secreta. La voluntad directiva, ¿dónde está? En las Escrituras. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. La voluntad soberana no puede ser resistida y no puede ser cambiada o contrariada. ¿Por qué? Pues porque es soberana. ¿Sí? Ahora, la voluntad directiva o revelada, ¿qué pasa con ella? ¿Puede ser resistida? Claro. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, a diferencia, o puede ser, en este sentido, cambia en el sentido de que esta voluntad no está sujeta a cambio o a desobediencia, porque pues, Dios lo ejecuta y ya. Pero esta voluntad puede resistirse o desobedecerse. ¿Sí? Desafortunadamente esa es la realidad. La voluntad directiva o revelada de Dios es desobedecida y es resistida. La voluntad soberana de Dios lo abarca todo. Absolutamente todo. La voluntad revelada o directiva de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos provee de leyes y principios. No matarás. ¿Qué tan claro es eso? El Sermón del Monte dice, no deberías de decirle ni siquiera fatuo o necio a tu hermano. Al hacerlo ya estás matando espiritualmente a tu hermano. Creo que eso es bastante preciso, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la voluntad soberana, en este sentido, es general. Al no conocerla, ¿verdad?, abarca muchas cosas, pero la voluntad directiva revelada se trata de nosotros, evidentemente, pero sobre todo lo que más me gusta es que es específica. Específica. ¿Sí? Es clara. Y nos provee
principios, preceptos, leyes para caminar todos los días. Yo quiero preguntarte una cosa, ¿por qué, si tienes la voluntad directiva y revelada de Dios, por qué tú y yo nos equivocamos, tomamos malas decisiones? Yo quiero que tú me respondas. ¿Por qué tomamos malas decisiones, hermana? Pues no lo pensamos bien, hacemos las cosas como nosotros queremos. No lo pensamos bien. Por desobedientes. Queremos hacer las cosas como uno echamos quiere. a perder nosotros, solo Dios hace todo perfecto, pero nosotros echamos a perder todo lo hacemos, ¿no? Sí, lo echamos a perder. Pero aquí quiero que llegamos a un punto fundamental. ¿Por qué, si la voluntad de Dios es para nosotros y es específica, por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué no pedimos opinión al Señor? Dirígeme, somos dirígeme, necios? dirígeme. Ok. No pedimos. Pero ¿por qué específicamente? No nos guiamos. O sea, No nos guiamos. dilo con confianza, lo que te escuchen acá. No te guías por, Ay, Dios. no te guías por la palabra de Dios. O sea, digo, no quiero despertar historias, pero como personas, como familias, como miembros de una sociedad, como iglesias, nos equivocamos y tropezamos y lo seguiremos haciendo porque no consultamos y no revisamos y no creemos y no obedecemos la voluntad directiva y revelada de Dios para nosotros en la Biblia. ¿Y qué es específica? Si lo sabes, ¿por qué lo haces? Porque Deberíamos de hacer como dijo Moisés, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos satisface. claro, y esto es muy interesante, pero el mismo Moisés también se le fue tantito, se le fue el temperamento y ahí echa su agua, rebeldes, ¡pum! No vas a entrar a la tierra. Yo te dije, háblale, no pégale. Excelente ejemplo. El mandamiento del Señor a Moisés en esta ocasión, porque en otra ocasión fue diferente, en esta ocasión fue háblale a la roca. Háblale a la roca. ¿Eso qué es? En una primera ocasión sí le dijo, pégale. Pero en esta segunda ocasión le dice, háblale. ¿Esas son instrucciones qué? ¿Cómo pidió hacer el tabernáculo? ¿De manera qué? ¿Cómo pidió preparar la Pascua? ¿Los 10 mandamientos qué son? ¿El sermón del monte qué es? La forma de dirigir la iglesia, ¿cómo es? Pero la queremos hacer a la Frank Sinatra, a mi manera. Y luego, pero ¿por qué nos pasa esto? Mis amados, la voluntad de Dios, insisto, ahí está para nosotros. El punto es que tú y yo preferimos escuchar la mentira del enemigo. Con que Dios ha dicho, no es cierto, no morirás. Ahí está. Ya me está correteando aquí la batería. Vamos a orar, ¿les parece? La próxima semana, para que vayas ya vayas terminando, yo te voy a pedir que contestes la página 89 y la vamos a platicar aquí para que vayamos ya más rapidito. Página 89 es una tabla en la que tú vas a ver ejemplos. Vas a ir al texto bíblico y tú vas a escribir el texto allá abajito y tú vas a decirme, ¿es voluntad soberana o es voluntad directiva? Ahí lo vas a poner y lo vamos a platicar aquí en clase la próxima semana. ¿Está bien? Y vamos a terminar viendo acerca de la respuesta de la voluntad de Dios y la naturaleza de la dirección en su voluntad. Y con eso, mis amados, concluimos. La próxima semana, listen to me, clase. ¿Sí? ¿Estás conmigo? La próxima sesión, gracias. La próxima sesión, presta mucha atención porque esto es importante. Próximo sábado,
3 de septiembre, terminamos de ver fundamentos de la fe. La próxima semana tú me vas a traer tu cuaderno ya lleno, ¿verdad que sí? Amén. Sí, amén. Ok. Esa risa nerviosa. Me vas a traer tu cuaderno Fundamentos de la Fe. La próxima semana, ¿qué sábado es? 3 de septiembre. 3 de septiembre. Sale 3 de septiembre. Es más, no al principio, al final de la sesión, yo voy a ver aquí todos este cerro de cuadernos. Hoy también, si traes, pues los puedes dejar. Tu cerro aquí de cuadernos. Tu cuaderno con tu nombre. ¿Sale? Y voy a hacer un estudio de peritaje de caligrafía para ver si no te lo contestó otra persona. No es cierto. No es cierto. No, estoy bromeando, hermano, estoy bromeando. Yo doy gracias a Dios que sí se lee, ¿verdad? Pues mire, le voy a decir una cosa. Jeremías tenía un escriba y usted tiene otro. Entonces no hay tema. Entonces, pero que le ponga su nombre de usted. ¿Sale? Y contestado por el escriba Lalo. ¿Sale? Ok. Me vas a traer tu cuaderno, vas a contestar, ¿sale? Y con eso, mis amados, concluimos. Fundamentos de la fe, si Dios lo permite, la próxima semana. Amén. Amén. A Dios la gloria. Porque vamos a terminar un proyecto y un estudio que ha sido de gran bendición. ¿Sale? Y terminamos mañana, en la próxima semana, nuestro estudio. ¿Y qué sigue después? El 10 de septiembre. ¿Qué es lo que va a haber, hermana? Pues sí, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo especial de alabanza, de gozo, de cotorreo, de buena onda. Vamos a compartir, pues, todo lo bueno que nos ha dejado este tiempo, ¿verdad? Probablemente tengamos alguna enseñanza bíblica, pero el objetivo es pasar un buen tiempo, ¿sale? Entonces, vente el 10. Dispuesto para festejar, para recibir tu diploma, di amén. Amén. Vas a recibir tu diploma, ¿verdad? Tu certificado y algunas sorpresitas por ahí. Y recuerden que finalizando el mes de septiembre vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Extraordinario lo que vamos a estar viendo. Y mucho de lo que vimos acá lo vamos a ver allá. ¿Sale? Entonces, ¿ya no tengo nada pendiente por ahí? ¿No? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se ha revelado a nosotros. Podemos conocerla, podemos leerla, podemos creer en ella, Señor. Gracias porque tu voluntad secreta solamente te pertenece a ti. Tú estás en control de todas las cosas. Gracias porque hay cosas que, te soy honesto, Señor, no tenemos que saber. Y no deberíamos saberlas si no quisiéramos saberlas. Gracias porque tú controlas todas las cosas. Tú controlas nuestras vidas, nuestro caminar y el caminar de tu iglesia. Pero quisiera pedirte, Señor, tu ayuda, tu misericordia, tu gracia, porque tu voluntad está revelada en las Escrituras. Pero nuestros corazones, Señor, son rebeldes. Nuestras mentes, Señor, se dejan entenebrecer por el engaño del enemigo y de este mundo. Perdónanos cuando nosotros ignoramos tu voluntad y queremos imponer la nuestra. Por esa razón, Señor, pecamos. Por esa razón, Señor, nuestras oraciones son tan vanas, superficiales, materiales y pobres. Por eso pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Por eso, Señor, no vivimos una vida, Señor, de obediencia y de victoria, porque ciertamente ignoramos el poder de las Escrituras y el testimonio de Dios. Perdónanos, Señor, y te pido que en nuestros corazones y mentes cinceles tu palabra. Cincela tu palabra en nuestros corazones, para que podamos ser librados de tantos errores que cometemos todos los días. Gracias porque hemos llegado a la penúltima sesión, Señor, de esta lección de fundamentos de la fe. Porque a pesar de pruebas, de luchas y de dificultades, Señor, hemos visto tu mano en estos 12 meses, en esta semana con semana. Cada uno de mis hermanos, hermanas, tú has obrado en su vida, Señor. Gracias porque hoy están aquí y aquellos que están, Señor, en comunión con nosotros en la distancia.
Te ruego, Señor, que la próxima semana veamos una siembra, una cosecha de aquella siembra que hemos sembrado en estos 12 meses. Permítenos ver el día de hoy y la próxima semana y en las semanas que vendrán, permítenos ver una abundante cosecha de aquello que tu palabra ha sembrado en los corazones, en las vidas. Señor, tu palabra, dice la Escritura, que no vuelve vacía, sino cumple el propósito para lo que es enviada. Yo quiero, Señor, que cada uno de mis hermanos que ahora irá a sus hogares, Señor, sea llevado con bien. Que no le falte nada en su mesa. Que tenga, Señor, un próspero resultado de su labor, sea cual sea lo que haga. Pero sobre todo que su vida espiritual sea más próspera. Llévanos, Señor, por caminos de obediencia a tu voluntad. Gracias por este hogar, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por mi vida y la vida de mi familia. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por las oraciones, por las ofrendas. Gracias porque nos permites compartir y servir a otros. Gracias por las ofrendas a este ministerio y a otros ministerios. Gracias, Señor, por ello. En esta hora, Señor, nos encomendamos a ti. Y oramos a través de la Escritura cuando dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: amén. Mis amados, esto fue Fundamentos de la Fe, lección 13. Ya estamos terminando. A Dios la gloria. Si esta lección ha sido de bendición para su vida, le animamos a que lo pueda compartir a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Gracias por su apoyo en oración, gracias por su apoyo en ofrendas, gracias por estar caminando con nosotros un año en su palabra. Plan de lectura McChain todos los días. Quédese con nosotros. Seguimos trabajando para el reino del Señor. Si este mensaje fue de bendición para su vida, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos a través de las redes. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. Cuídese mucho, mi hermana. Clase, nos despedimos. Amén.